Buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana de este día tan lindo que el Señor nos ha dado, esperando en el Señor que su cuidado y su gracia esté con cada uno de ustedes. Y bueno, hemos orado pidiéndole al Señor que su mano y su cuidado esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Quiero invitarles en Juan capítulo 12, versículo 27, llevarles a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí, por favor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Quiero que piensen en esta declaración. Padre, sálvame de esta hora. De eso quiero hablarles en este devocional. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Qué precioso día nos has dado, Señor, de este día 3 de junio, Señor. Yo quiero pedirte tu bendición y tu cuidado sobre tu pueblo y rogándote, Señor, que los guardes de males, peligros, accidentes o ataques. En Cristo Jesús. Amén. Me encanta vivir agradecido por lo que el Señor ha hecho por ustedes y por mí en la cruz del Calvario. Pensar en estas porciones de la Biblia o pasajes de la Biblia, la verdad es que uno no puede leerlos sin rendirse en completa adoración por la disposición con la cual nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto para ir a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. No fue otra cosa sino nuestro pecado que le condujo a ir a la cruz. Fue amor puro y verdadero. Amor como ningún otro, que estuvo dispuesto a darse por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero antes de ir a la cruz del Calvario, como lo podemos ver en esta porción de la Biblia, encontramos que la parte humana de nuestro Señor Jesucristo se encuentra manifiesta, dada la turbación que el Señor Jesucristo vivió momentos antes de que Él fuera entregado a sus captores y antes de que fuera a la cruz a pagar por sus pecados y los míos. Fueron momentos de debilidad y de dificultad, de turbación, como dice el versículo 27, al punto de que estuvo inquietado por toda la adversidad que estaba a punto de vivir para ir a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Ese momento de ira que el Señor Jesucristo viviría por ir a la cruz del Calvario, cambiaría el curso completo de todos aquellos que nos ha salvado. Y ahora está cambiando el curso emocional de su vida terrenal y por eso se encuentra turbado, aturdido y pidió por eso al Padre que de alguna manera le salvara de esa hora tormentosa en la cual tendría que sufrir los peores horrores de ir a la cruz del Calvario. La hora más difícil, la hora más cruel, la hora en que iría a la cruz, la hora en que el mismo infierno estaría dominando y controlando hasta el momento en el que se puso en completa obscuridad este mundo entero cuando nuestro Salvador murió en la cruz y estaba entregando su espíritu. Hay ciertas horas de la vida que yo creo que en verdad en nuestra vida se tornan duras y difíciles. Horas de turbación y de adversidad. Y algo que todo debería de consolarnos es saber que el Padre podía hacer que la hora más difícil que el Señor Jesucristo viviría se convirtiera en una hora que Él no tuviera que experimentar. Si Él no hubiera ido, no hubiéramos tenido salvación. No habríamos tenido perdón y no habríamos tenido vida eterna. Pero dado a que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a vivir y sufrir esa hora, se nos recuerda a nosotros como creyentes que debemos de entender por qué el Señor Jesucristo dijo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. El Señor Jesucristo estaba diciendo eso por el horror de los
momentos, del tiempo, de las horas, que estaría en manos precisamente de sus captores, dejándolo, como dice el libro de Isaías 53, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz siendo sobre él. Hay ciertas horas en la vida de nosotros como creyentes que se tornan duras y difíciles. Horas cuando vienen noticias de una enfermedad que no puede curarse. Horas cuando precisamente se vuelven tan largas y tan difíciles en nuestra vida que a veces decimos, como el mismo Señor Jesucristo, ¿y qué diré? ¿Qué haré? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo resolver ahora esta situación? Y creo que cuando llegan esas horas más difíciles a nuestra vida y se tornan más y más difíciles en nuestra vida cristiana, llegan horas como el hecho de que una esposa le dice a su esposo, ya no quiero vivir más contigo. O un esposo le dice a su esposa, ya no quiero estar más contigo. ¿Y qué horas más difíciles cuando alguien vive de esa manera? Horas difíciles y complicadas como el hecho de escuchar de un hijo decirle a sus padres, me voy de casa para hacer con mi vida lo que yo quiero, sin importar el dolor tan horrible y las horas tan negras que se pueden vivir al interior de una familia cuando un hijo se acerca en rebelión y le dice a sus padres, me voy de esta casa. ¿Qué horas más inciertas en verdad? ¿Qué horas más difíciles? ¿Qué horas más difíciles cuando parece ser que las noticias médicas nos dicen te quedan simplemente algunas cuantas horas de vida? ¿Qué horas más difíciles cuando llega el patrón y le dice a su empleador, ya no tienes más trabajo? ¿Qué horas más difíciles y más complicadas estamos viviendo hoy por hoy en la actualidad a nivel ciudad y a nivel país y a nivel mundo en realidad? ¿Qué horas más difíciles y más complicadas están viviendo definitivamente? Y creo que la pregunta que hace el Señor Jesucristo es muy válida para nosotros al tiempo actual que estamos viviendo. ¿Qué haré? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo atenderlo? Es bueno saber que a pesar de la hora más difícil que el Señor Jesucristo vivió, Él dijo, mas para esto he venido a este mundo. Es reconfortante lo que el Señor Jesucristo dijo porque creo que esta declaración debería de llenar nuestro corazón de gratitud y de amor y de aprecio por nuestro Salvador, que esa hora más difícil que nuestro Salvador viviría, la tomaría y la llevaría adelante para pagar por sus pecados y los míos. Él dijo, mas para esta hora he venido. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, para esto llegó. Y es bueno saber que, aunque le dijo, Padre, sálvame de esta hora, Él sabía precisamente que para eso el Señor Jesucristo lo había colocado en esa hora difícil en el que el mundo requería de la salvación. El día que llegué de viaje, me tocó quedarme la noche en Ciudad de México y en teoría tenía que quedarme a descansar en casa de uno de mis mejores amigos en el ministerio. Pero ese día que el pastor me recogió, me contó que dos de los miembros de su iglesia, ancianitos, murieron. No creo que estaban ligados al COVID. Uno murió de 90 años de edad y el otro precisamente murió también en casi la misma edad. Y al pasar el tiempo, llegué a la casa de uno de los hermanos que su abuelo había muerto. Y me di cuenta que era un joven que en el pasado pasaba al aeropuerto y me recogía y andaba literalmente el día entero ayudándome a resolver asuntos en Ciudad de México. Me recogía cuando tenía que traer a mi hija al hospital para comenzar
inicialmente sus tratamientos para la enfermedad de Lyme. Para mí fue tan grato llegar ahí, donde ellos viven en las horas de la madrugada del día ya martes en verdad, y darme cuenta que estaba tan tranquilo él y toda su familia, que en esa misma hora de dificultad y de conflicto, una vez que firmaron los documentos que la funeraria estaba llenando para empezar el trámite de sepultura de su abuelo, al terminar esos trámites en esa hora, casi 2 de la mañana, el Señor me concedió a mí compartirle a algunos de sus familiares del Evangelio, y 5 de ellos aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Probablemente si nosotros no hubiéramos sido sensibles a esa hora, estos familiares no hubieran aceptado al Señor Jesucristo y el pastor no hubiera tomado el tiempo para consolar por esa hora tan difícil a los miembros de su iglesia que estaban pasando por esta separación temporal de su abuelo que partió a la presencia del Señor. Pablo dijo que no seamos insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor en las horas complicadas y difíciles. Yo he visto a tantos cristianos pasar por horas y horas complicadas y pareciera ser que jamás logran aprender de las horas difíciles que experimentan en su vida. Y por eso creo el día de hoy que aunque es cierto que llegarán y siempre hay horas difíciles y complicadas en nuestra vida, qué bueno sería que nosotros podamos aprender del valor, del conocimiento, de la noción de las horas que a nosotros como creyentes y como iglesia nos quedan en esta etapa de la era de la iglesia. Estamos viviendo horas únicas, inigualables, que creo que ponen en perspectiva que la hora en el calendario del Señor, por el hecho de que Él vendrá por nosotros a arrebatarnos, a llevarnos con Él, esa hora está más pronta que nunca en esta hora que nosotros estamos viviendo. Pero tengo que decir que muchos con mucho dolor hemos perdido la noción de las horas y del tiempo en el Señor. De tal forma que cuando hacemos una evaluación de nuestro andar con el Señor, tenemos que decir que hemos desperdiciado nuestras horas y nuestros días cuando deberíamos de haberlas aprovechado para estar en el centro de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Por eso el salmista dijo, hablando de Moisés en el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días, nuestras horas. Y mire lo que dijo, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo nos hace falta ese toque divino para saber aprovechar la hora que el Señor nos ha concedido vivir o el tiempo que nos ha tocado vivir y decirle al Señor, Señor, sin importar en qué hora de mi vida yo me encuentro en mi vida cristiana, yo quiero ser esa clase de cristiano que sabe pedir sabiduría para el momento y la hora más difícil que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. Y diré, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Habrá ocasiones, y estoy convencido de eso, que Dios no nos va a salvar de horas difíciles, sino que permitirá, número uno, que pasemos por esas horas difíciles para crecer y madurar y ser más como el Señor. Número dos, para tener sabiduría, como vimos en el Salmo 90, 12. Cómo pasan y pasan circunstancias en nuestra vida y pareciera ser que no estamos prestos y listos para aprender sabiduría en nuestras vidas en esas horas difíciles que vivimos. Sálvame de la hora. Definitivamente nos recuerda
la hora en que iría a la cruz del Calvario y pagaría por nosotros y se daría para salvarnos de la condenación del infierno. Y si Él no hubiera vivido esa hora, bendito sea el Señor, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados rumbo al mismo infierno, hermanos. Pero Él vivió la hora, la pasó con gozo, la sufrió con alegría, porque sabría que llegaría la hora en que usted y yo le diríamos sí a la bendita salvación por la fe en Cristo Jesús. Por eso no le dijo al Señor, mas para esto he venido al mundo. Le estaba diciendo, está bien, es una hora dura, es una hora difícil, es una hora complicada, pero Señor, con todo gusto estoy preparado para esa hora que vendrá y que tendré que vivir y tomar el trago más amargo de mi vida. Para esta hora ha venido, dijo Jesús. Aunque dijo, sálvame de esta hora, para esta hora, yo he venido. Sin entender a plenitud nosotros lo que pase, lo que suceda, lo que venga. Esas horas deben de ser aprovechadas y deben de ser redimidas para honrar al que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Saben qué está esperando el Señor en estas horas difíciles que nos ha tocado vivir? Está esperando a un pueblo que es entendido de cuál es la voluntad del Señor para estas horas y días que estamos viviendo y de cómo nosotros podemos y debemos de glorificarle. Tal vez el Señor no va a salvarnos de esa hora, pero la permitirá con el propósito de que nosotros maduremos y seamos más como el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Horas difíciles vendrán y probablemente vamos a vivir peores por lo que estamos viendo, pero creo que debemos de decirle al Señor como dijo Jesús, mas por esto he venido a este mundo. ¿Ya están estas horas? Hay que asimilarlas, hay que tener paz, hay que tener calma, hay que tener confianza, hay que tener seguridad y hay que tener dependencia. Dependencia completa del Señor que tiene control de todo lo que pasa en este mundo. Me gusta un canto que enseñábamos a los niños y a nuestros hijos cuando eran pequeños. Y ese canto tal vez usted lo debe de conocer. Es muy repetitivo, pero es bonito cuando dice que todo el mundo está en sus manos. Me gusta cuando dice, y todo el mundo está en sus manos, todo el mundo está en sus manos. Pues todo ha hecho para mí. Sin importar la hora que usted esté viviendo, el mundo está en sus benditas manos, en la hora que nos haya tocado vivir. Que el Señor le bendiga y le guarde en este día y le ayude a pasar por la hora que usted esté viviendo y recordar que este mundo está en sus benditas manos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este precioso tiempo de meditación en tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para que podamos llegar a esta hora del día, rindiendo nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuídese en estas horas, por favor. Que Dios le bendiga.